Muy buenas a todos. En este vídeo aprenderás a sumar y restar polinomios, multiplicar y hacer operaciones combinadas con polinomios, de una forma muy sencilla e ideal si es la primera vez que estudias polinomios. Así que, sin más que decir, empezamos. Para saber sumar polinomios tenemos que saber que llamamos expresión algebraica a todo en lo que aparecen letras y números con operaciones que las relacionan. Un monomio es una expresión algebraica que está formada por un número que multiplica a letras que llamamos variables. En este ejemplo vemos que el 13 es el número que está multiplicando a las letras x, y z. 13 es el coeficiente y x al cuadrado y z al cubo es la parte literal. Y los monomios solo se pueden sumar o restar si son semejantes. En matemáticas decimos que dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Veamos unos ejemplos. Los monomios 3x al cuadrado z y menos 5x al cuadrado z sí son monomios semejantes, ya que tienen la misma parte literal, que es x al cuadrado por z. Sin embargo, los monomios 37x al cuadrado y menos 15x no son monomios semejantes, ya que no tienen la misma parte literal. Y es que, aunque tengan la misma variable en la parte literal, en este caso la x, no tiene el mismo exponente. Por tanto, sus partes literales son distintas. Y en el caso de que sean semejantes, sumaremos o restaremos sus coeficientes, como en este ejemplo. 3x al cuadrado y 7x al cuadrado son semejantes, ya que la parte literal de ambos monomios es x al cuadrado. Por lo que sumamos sus coeficientes obteniendo que 3x al cuadrado más 7x al cuadrado es 10x al cuadrado. En el caso de que los monomios no sean semejantes, lo dejamos tal y como están, ya que forman un polinomio, que es un conjunto de monomios con distintas partes literales que se están sumando o restando, como el ejemplo que te estamos señalando. Estos conceptos los estamos explicando rápidamente, ya que en los vídeos anteriores nos hemos centrado en ellos. Si necesitas ver dichos vídeos, por favor pincha en la etiqueta que te está apareciendo arriba a la derecha. Como sabemos, los polinomios son sumas o restas de monomios con distintas partes literales. Y por tanto, cuando sumamos o restamos polinomios, lo que hacemos es sumar o restar los monomios que componen a ese polinomio que tengan las mismas partes literales, obteniendo un nuevo polinomio. Esto puede parecer un poco raro, pero con un ejemplo verás que es muy sencillo. Imaginemos que el ejercicio nos dice, dados los polinomios p de x, q de x y r de x, haz p de x más q de x, que tal y como ves es el apartado A. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir los polinomios. En azul hemos escrito p de x y en rojo q de x. Como vemos, cada uno de los términos azules no se pueden sumar entre sí, porque no son semejantes. Esto es porque pertenecen al mismo polinomio. Y por lo mismo no podemos hacer nada con los términos rojos. Pero sí podemos sumar un término rojo con uno azul, ya que son semejantes, tal y como te estamos señalando. Y bien, esta es la idea detrás de la suma y resta de polinomios. Así que hagámoslo. Cuando se tiene más experiencia, la suma y resta de polinomios la haremos en línea. Pero como ahora es la primera vez que lo vemos, vamos a hacerlo de manera visual. Lo primero que tenemos que hacer es colocar un polinomio debajo de otro siguiendo el orden que nos dan. Por lo que arriba colocamos p de x y abajo q de x. Es muy importante colocar estos polinomios en orden, de forma que coincidan los monomios con las mismas partes literales uno encima de otro, tal y como ves en pantalla. Y ahora solo tenemos que sumar las columnas correspondientes. Menos 2x al cubo no tiene ningún monomio semejante en la fila de arriba, así que queda tal y como está. En la siguiente columna vemos que tenemos que hacer x al cuadrado más 5x al cuadrado, que da 6x al cuadrado. En la siguiente columna vemos que tenemos que hacer 3x menos 7x, que da menos 4x. Mientras que en la última columna la operación a realizar es menos 5 menos 9, que da menos 14. Y, por tanto, el polinomio que resulta de sumar p de x más q de x es el polinomio que te estamos señalando.
Hagamos ahora q de x más r de x, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es colocar un polinomio debajo de otro, siguiendo el orden que nos dan, por lo que arriba colocamos q de x y abajo r de x. Es muy importante colocar estos polinomios en orden, y de forma que coincidan los monomios con las mismas partes literales uno encima de otro, tal y como ves en pantalla. Y ahora solo tenemos que sumar las columnas correspondientes. Como vemos, en la primera columna tenemos que hacer menos 2x al cubo más 4x al cubo, que da 2x al cubo. En la segunda columna vemos que tenemos que hacer 5x al cuadrado menos 2x al cuadrado, que da 3x al cuadrado. En la tercera columna vemos que tenemos que hacer menos 7x más 9x, que da más 2x. Mientras que en la última columna la operación a realizar es menos 9 menos 4, que da menos 13. Y, por tanto, el polinomio que resulta de sumar q de x más r de x es el polinomio que te estamos señalando. Hagamos ahora p de x menos r de x, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es colocar un polinomio debajo de otro, siguiendo el orden que nos dan, por lo que arriba colocamos p de x y abajo r de x. Es muy importante colocar estos polinomios en orden, y de forma que coincidan los monomios con la misma parte literal uno encima del otro, tal y como ves en pantalla. Y ahora solo tenemos que restar las columnas correspondientes. Es muy importante darse cuenta de que lo que estamos haciendo es restar. Por tanto, debemos tener mucho cuidado con los signos. Y por eso, muchos profesores os decimos que le cambiéis todos los signos a la fila de abajo y suméis, para así no equivocaros al restar. Teniendo esto en cuenta, vemos que en la primera columna solo tenemos 4x al cubo, pero como está en la segunda fila, obtenemos que el resultado es menos 4x al cubo. En la segunda columna vemos que tenemos que hacer x al cuadrado menos 2x al cuadrado, que da 3x al cuadrado. En la tercera columna vemos que tenemos que hacer 3x menos 9x, que da menos 6x. Mientras que en la última columna la operación a realizar es menos 5 menos 4, que da menos 1. Y por tanto, el polinomio que resulta de hacer p de x menos r de x es este polinomio que te estamos señalando. Como ves, sumar y restar son muy parecidas, pero tenemos que tener en cuenta que cuando estamos restando tenemos que tener mucho cuidado con los signos. Hagamos ahora r de x menos q de x, teniendo en cuenta que hemos cambiado la definición de los polinomios. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es colocar un polinomio debajo de otro, siguiendo el orden que nos dan, por lo que arriba escribimos r de x y abajo q de x. Es muy importante colocar estos polinomios en orden, y de forma que coincidan los polinomios con las mismas partes literales uno encima del otro, tal y como ves en pantalla. Y ahora solo tenemos que restar las columnas correspondientes. Como vemos, en la primera columna tenemos que hacer 2x al cubo menos 2x al cubo, que da 0x al cubo, es decir, 0, por lo que no escribimos nada debajo. En la segunda columna vemos que tenemos que hacer 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado, que da 6x al cuadrado. En la tercera columna vemos que tenemos que hacer menos x menos 7x, que da menos 8x. Mientras que en la última columna la operación a realizar es 5 menos 8, que da 13. Y, por tanto, el polinomio que resulta de hacer r de x menos q de x es este polinomio que te estamos señalando. Hagamos ahora p de x más q de x menos r de x. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos.
Como sabemos, por jerarquía de operaciones, cuando hay varias sumas y restas, el orden de las operaciones es ir haciéndolas de izquierda a derecha. Así que lo primero que tenemos que hacer es p de x más q de x. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es colocar un polinomio debajo del otro, siguiendo el orden que nos dan. Por lo que arriba colocamos p de x y abajo q de x. Es muy importante colocar estos polinomios en orden, y de forma que coincidan los monomios con la misma parte literal, uno encima del otro, tal y como ves en pantalla. Y ahora solo tenemos que sumar las columnas correspondientes. Como vemos, en la primera columna solo tenemos 2x al cubo, así que es lo que escribimos debajo. En la segunda columna vemos que tenemos que hacer menos x al cuadrado menos 3x al cuadrado, que da menos 4x al cuadrado. En la tercera columna vemos que tenemos que hacer menos 2x más 7x, que da más 5x. Mientras que en la última columna la operación a realizar es 6 menos 8, que da menos 2. Y por tanto, el polinomio que resulta de sumar p de x más q de x es este polinomio que te estamos señalando. Y a este polinomio es al que tenemos que restar r de x, así que hagámoslo. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es colocar un polinomio debajo del otro, siguiendo el orden que nos dan. Por lo que arriba colocamos el polinomio que acabamos de obtener y abajo r de x. Es muy importante colocar estos polinomios en orden, y de forma que coincidan los monomios con las mismas partes literales unos encima de otros, tal y como ves en pantalla. Y ahora solo tenemos que restar las columnas correspondientes. Como vemos, en la primera columna tenemos que hacer 2x al cubo menos 2x al cubo, que da 0x al cubo, es decir, 0, por lo que no escribimos nada debajo. En la segunda columna vemos que tenemos que hacer menos 4x al cuadrado menos 3x al cuadrado, que da menos 7x al cuadrado. En la tercera columna vemos que tenemos que hacer 5x menos menos x, que da 6x. Mientras que en la última columna la operación a realizar es menos 2 menos 5, que da menos 7. Y por tanto, el polinomio que resulta de hacer p de x más q de x menos r de x es este polinomio que te estamos señalando. Veamos cómo multiplicar polinomios con este ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el primer polinomio encima del segundo. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada monomio del segundo polinomio por el primer polinomio. Siempre lo haremos de derecha a izquierda, es decir, haremos 2 por el primer polinomio. Como 2 por menos 3 da menos 6, escribimos este monomio a la altura de los términos independientes. Como 2 por menos 2x da menos 4x, escribimos este monomio a la altura de los términos de x. Y por último haremos 2 por 5x al cuadrado, que es 10x al cuadrado. Y escribimos este monomio a la altura de los términos de x al cuadrado. Ahora tenemos que hacer x por el primer polinomio. Como x por menos 3 da menos 3x, escribimos este monomio a la altura de los términos de x. Como x por menos 2x da menos 2x al cuadrado, escribimos este monomio a la altura de los términos de x al cuadrado. Y por último hacemos x por 5x al cuadrado, que da 5x al cubo. Y tenemos que escribir este monomio a la altura del término de x al cubo. En este caso no hay términos de x al cubo en el polinomio que se multiplica, así que lo ponemos justo a la izquierda de los términos de x al cuadrado. Una vez que ya hemos multiplicado cada uno de los monomios por el primer polinomio, tenemos que sumar los términos semejantes. Por eso hemos escrito los términos semejantes en la misma columna. Como veis, es lo mismo que hacíais cuando erais pequeños para multiplicar números grandes. Y si sumamos estos monomios, obtenemos que el polinomio obtenido es 5x al cubo más 8x al cuadrado menos 7x menos 6. Con este ejemplo ya podemos decir cuáles son los pasos para multiplicar polinomios. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el primer polinomio encima del segundo polinomio. Multiplicamos cada monomio del segundo polinomio por el primer polinomio, siempre haciéndolo de derecha a izquierda. Y por último, sumamos los monomios semejantes entre sí. Apliquemos estos pasos al siguiente ejemplo.
Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es escribir el primer polinomio encima del segundo. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada monomio del segundo polinomio por el primer polinomio. Siempre lo haremos de derecha a izquierda, es decir, tenemos que hacer menos 5x por el primer polinomio. Como menos 5x por menos 4 es 20x, escribimos este monomio a la altura del términos con x. Menos 5x por menos x es 5x al cuadrado, que es lo que escribimos a la altura de los términos de x al cuadrado. Menos 5x por 6x al cuadrado es menos 30x al cubo, que es lo que escribimos a la altura de los términos de x al cubo. Y por último tenemos que hacer menos 5x por menos 3x al cubo, que es 15x a la cuarta, que es lo que escribimos a la altura de los términos de x a la cuarta. Ahora tenemos que hacer 3x al cuadrado por el primer polinomio. Como 3x al cuadrado por menos 4 es menos 12x al cuadrado, escribimos este monomio en la altura de los términos de x al cuadrado. Como 3x al cuadrado por menos x es menos 3x al cubo, escribimos este término en la altura de los monomios de x al cubo. Como 3x al cuadrado por 6x al cuadrado es 18x a la 4, escribimos este monomio en la altura de los términos de x a la 4. Por último, 3x al cuadrado por menos 3x al cubo es menos 9x a la quinta, y escribimos este monomio en la altura de los términos de x a la quinta. Una vez que ya hemos multiplicado cada uno de los monomios por el primer polinomio, tenemos que sumar los términos semejantes. Para eso hemos escrito los términos semejantes en la misma columna. Si sumamos estos monomios, obtenemos que el polinomio obtenido es menos 9x a la quinta más 33x a la cuarta menos 33x al cubo menos 7x al cuadrado más 20x. Hagamos ahora la siguiente multiplicación de polinomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es escribir el primer polinomio encima del segundo. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada monomio del segundo polinomio por el primer polinomio. Siempre lo haremos de derecha a izquierda, es decir, tenemos que hacer 8 por el primer polinomio. Como 8 por menos 9 es menos 72, escribimos este monomio a la altura de los términos independientes. 8 por 6x es 48x, por lo que escribimos este monomio a la altura de los términos de x. Ahora tenemos que hacer 3x por el primer polinomio. Como 3x por menos 9 es menos 27x, escribimos este monomio a la altura de los términos de x. Como 3x por 6x es 18x al cuadrado, escribimos este monomio a la altura de los términos de x al cuadrado. Ahora tenemos que hacer menos 2x al cuadrado por el primer polinomio. Como menos 2x al cuadrado por menos 9 es 18x al cuadrado, escribimos este monomio a la altura de los términos de x al cuadrado. Como menos 2x al cuadrado por 6x es menos 12x al cubo, escribimos este monomio a la altura de los términos de x al cubo. Y para terminar tenemos que hacer 7x al cubo por el primer polinomio. Como 7x al cubo por menos 9 es menos 63x al cubo, escribimos este monomio a la altura de los términos de x al cubo. 7x al cubo por 6x es 42x a la cuarta, por lo que escribimos este monomio en la altura de los términos de x a la cuarta. Ahora, una vez que ya hemos multiplicado cada uno de los monomios por el primer polinomio, tenemos que sumar los términos semejantes. Por eso hemos escrito los términos semejantes en la misma columna. Si sumamos estos monomios, obtenemos que el polinomio obtenido es 42x a la cuarta menos 75x al cubo más 36x al cuadrado más 21x menos 72. Hagamos ahora la siguiente multiplicación de polinomios, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es escribir el primer polinomio encima del segundo.
Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada monomio del segundo polinomio por el primer polinomio. Siempre lo haremos de derecha a izquierda, es decir, tenemos que hacer menos 5 por el primer polinomio. Como menos 5 por menos 7 es 35, escribimos este monomio en los términos independientes. Menos 5 por menos 6x es 30x, por lo que escribimos este monomio en los términos de x. Por último, menos 5 por 5x al cuadrado es menos 25x al cuadrado, por lo que escribimos este monomio en la altura de los términos de x al cuadrado. Ahora tenemos que hacer menos 6x por el primer polinomio. Como menos 6x por menos 7 es 42x, escribimos este monomio en la altura de los términos de x. Como menos 6x por menos 6x es más 36x al cuadrado, escribimos este monomio en los términos de x al cuadrado. Por último, menos 6x por 5x al cuadrado es menos 30x al cubo, por lo que escribimos este monomio en los términos de x al cubo. Para terminar, tenemos que hacer 7x al cuadrado por el primer polinomio. Como 7x al cuadrado por menos 7 es menos 49x al cuadrado, escribimos este monomio en los términos de x al cuadrado. Ahora tenemos que hacer 7x al cuadrado por menos 6x, que obtenemos menos 42x al cubo, por lo que escribimos este monomio en los términos de x al cubo. Por último, tenemos que hacer 7x al cuadrado por 5x al cuadrado, y obtenemos 35x a la cuarta, por lo que escribimos este término en los monomios de x a la cuarta. Una vez que ya hemos multiplicado cada uno de los monomios por el primer polinomio, tenemos que sumar los términos semejantes. Por eso hemos escrito los términos semejantes en la misma columna. Si sumamos estos monomios, obtenemos el resultado de 35x a la cuarta menos 72x al cubo menos 38x al cuadrado más 72x más 35. Hagamos esta operación combinada. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los dos polinomios. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es escribir el primer polinomio encima del segundo. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada monomio del segundo polinomio por el primer polinomio. Siempre lo haremos de derecha a izquierda, es decir, tenemos que hacer menos 3 por el primer polinomio. Como menos 3 por menos 5 es 15, escribimos este monomio a la altura de los términos independientes. Menos 3 por 2x es menos 6x, que es lo que escribimos a la altura de los términos de x. Y por último tenemos que hacer menos 3 por menos x al cuadrado, que da 3x al cuadrado, que es lo que escribimos a la altura de los términos de x al cuadrado. Después tenemos que hacer x por el primer polinomio, que da x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x. Y por último tendríamos que hacer x al cuadrado por el primer polinomio, que da menos x a la cuarta más 2x al cubo menos 5x al cuadrado. Una vez hecho esto, ya solo tenemos que sumar los términos semejantes. Si lo hacemos bien, obtenemos que el polinomio resultante es menos x a la cuarta más x al cubo menos 11x más 15. Por jerarquía de operaciones, ahora tenemos que sumar los polinomios que hemos obtenido. Como sabemos, escribimos uno encima del otro, poniendo cada término en su columna correspondiente. Y ahora ya solo tenemos que sumar cada columna. Menos x a la cuarta no tiene ningún monomio semejante en la fila de arriba, así que se queda tal y como está. Lo mismo pasa con x al cubo y 2x al cuadrado. En la siguiente columna vemos que tenemos que hacer menos 3x menos 11x, que da menos 14x. Mientras que en la última columna la operación a realizar es 2 más 15, que da 17, obteniendo que el polinomio resultante de toda la operación combinada es el polinomio que te estamos señalando. Hagamos ahora la siguiente operación combinada. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer es la resta del paréntesis.
Como sabemos, escribimos uno encima de otro poniendo cada término en la columna correspondiente. Y ahora solo tenemos que restar cada columna. X al cuadrado menos 2x al cuadrado es menos x al cuadrado. Ahora tenemos que hacer x más 3x, que da 4x. Y por último, menos 3 menos 2, que da menos 5, obteniendo que el polinomio resultante es el que te estamos señalando. Ahora ya solo tenemos que multiplicar el polinomio resultante por q de x. Para ello tenemos que escribir un polinomio encima del otro. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada monomio del segundo polinomio por el primer polinomio. Siempre lo haremos de derecha a izquierda, es decir, tenemos que hacer menos 5 por el primer polinomio, que da 5x al cuadrado menos 20x más 25. Después tenemos que hacer 2x por el primer polinomio, obteniendo menos 2x al cubo más 8x al cuadrado menos 10x. Y por último tendríamos que multiplicar menos x al cuadrado por el primer polinomio, obteniendo x a la cuarta menos 4x al cubo más 5x al cuadrado. Una vez hecho esto, ya solo tenemos que sumar los términos semejantes. Si lo hacemos bien, obtenemos que el polinomio resultante es x a la cuarta menos 6x al cubo más 18x al cuadrado menos 30x más 25. Hagamos esta operación combinada, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son las multiplicaciones. Hagamos primero 2x por q de x, que da menos 2x al cubo más 4x al cuadrado menos 10x. Ahora tenemos que multiplicar p de x por r de x. Para ello tenemos que escribir un polinomio encima del otro. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada monomio del segundo polinomio por el primer polinomio. Siempre lo haremos de derecha a izquierda, es decir, tenemos que hacer 2 por el primer polinomio, obteniendo 2x al cuadrado más 2x menos 6. Después tenemos que hacer menos 3x por el primer polinomio, obteniendo menos 3x al cubo menos 3x al cuadrado más 9x. Y por último tendríamos que hacer 2x al cuadrado por el primer polinomio, obteniendo 2x a la cuarta más 2x al cubo menos 6x al cuadrado. Una vez hecho esto, ya solo tenemos que sumar los términos semejantes. Si lo hacemos, obtenemos que el polinomio resultante es 2x a la cuarta menos x al cubo menos 7x al cuadrado más 11x menos 6. Por jerarquía de operaciones, ahora tenemos que restar los polinomios que hemos obtenido. Como sabemos, escribimos uno encima del otro, poniendo cada término en su columna correspondiente. Y ahora solo tenemos que restar cada columna. Menos 2x a la cuarta no tiene ningún monomio semejante en la fila de arriba, así que se queda tal y como está. En la siguiente columna vemos que tenemos que hacer menos 2x al cubo más x al cubo, obteniendo menos x al cubo. Ahora tenemos que hacer 4x al cuadrado más 7x al cuadrado, obteniendo 11x al cuadrado. A continuación tenemos que hacer menos 10x menos 11x, obteniendo menos 21x. Mientras que en la última columna lo que tenemos que hacer es menos 6, que obtenemos 6, obteniendo que el polinomio resultante de la operación combinada es el que te estamos señalando. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Por aquí te dejamos este ejercicio para que practiquéis lo que hemos visto. Y en los próximos vídeos aprenderemos a extraer factor común. Así que ya sabes, si quieres aprender más, dale like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!